Espíritu Santo plante la semilla de tu palabra en nuestro corazón para que ella pueda dar fruto. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en nuestros corazones. Ya no habitas en un templo de grande lujo, de grandes estructuras. Hoy estás en nuestros corazones, estás en nuestras vidas. No solo caminas con nosotros, sino estás en nosotros. Y ponemos este tiempo en tus manos. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y puedes ocupar tu lugar. Bienvenidos a Iglesia Local, nuestra segunda reunión de tres que tenemos. Gracias, de tres que tenemos cada domingo. Y antes de ponerte muy cómodo, ¿por qué no le damos una bienvenida a nuestra familia que nos sigue desde Local San Diego? Vamos, ¿por qué no damos un fuerte aplauso a los que nos están viendo en este momento? Dios está haciendo cosas muy grandes y es muy especial. Como el Señor está poniéndonos a todos en la misma visión, en la misma idea, en el mismo corazón. Él está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Quiero preguntarles, ¿quién estuvo aquí la semana pasada? La mayoría estuvieron aquí la semana pasada. Hice esa misma pregunta en la reunión de las 10 y también había algunos nuevos, pero sí, la mayoría de las personas habían estado en la reunión pasada. Tengo buenas noticias de la semana pasada. ¿Quién está listo para escuchar buenas noticias? Y eso es que hablé con 3, pero sé que son 4 las parejas que se van a casar. Qué chido, ¿verdad? Hizo efecto la palabra, ¿no? Hizo así como que llegó. Y así Isaías dijo: se casan o se casen y vamos a hacer matrimonios colectivos. Y lo que trató la semana pasada es de que si tú ya estás viviendo con alguien, si ya das las cosas, comprométete con él, con la persona, con tu cónyuge, comprométete con Dios y vendrá bendición sobre tu vida. No se acabarán los problemas, pero sí habrá bendición sobre tu vida. Disfruté, la verdad, mucho la reunión de las 10 y las de las 12 creo que es mi favorita. Ni crean que digo eso en las 10 también. Me gusta mucho la reunión de las 12 porque hay como un aire, un espíritu diferente, ¿no? Ya ustedes sí alcanzaron a desayunar, otros todavía no alcanzamos a desayunar. No, sí desayuné hoy, pero es muy padre. Y hoy el Señor nos va a hablar. Dios nos va a hablar de una manera muy práctica, porque creo yo que la palabra de Dios, más que información, es transformación. Así que podremos salir de aquí para poner en práctica lo que las Escrituras nos enseñan y nos dirigen. Seguimos con la serie Eclesia, que por cierto ya casi terminamos. ¿Alguien ha disfrutado de esta serie tanto como yo? La serie del próximo mes también va a estar muy increíble. Y esta sesión de Eclesia vamos a estudiar específicamente los últimos versos del capítulo 9 de Primera de Corintios. Y quiero entrar un poquito en contexto y ahorita leemos las Escrituras. El capítulo 9 de Primera de Corintios responde mucho a las preguntas que dejó el capítulo 6. Entonces viene a ser como un complemento. ¿Qué fue el capítulo 6? Recordarán ustedes cuando tuvimos el prichatón que 4 personas subieron a dar el mensaje, y uno de los pasajes del capítulo 6 dice: todo me es lícito. ¿Sí recuerdan esa semana? Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y Pablo dice: somos libres para hacer lo que queramos hacer, pero no todo nos va a convenir, o no todo será para glorificar a Dios, y no todo será para nuestro bien. No porque algo lo podamos hacer quiere decir que lo debamos de hacer. Entonces, con ese contexto vamos a estudiar el capítulo 9, versículos del 19 hasta el 27. Pónganle atención, lo leo todo y nos vamos a ir verso a verso. A pesar, es Pablo el que está escribiendo.
A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Esto es buena observación. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Y el versículo 27, que para mí es el versículo que termina de resumir este capítulo y este mensaje, es: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Esto es un muy buen espejo que podemos mirarnos y ver no solo lo que hacemos, sino las intenciones del por qué hacemos las cosas. Pablo en los capítulos anteriores había ido a visitar a la iglesia de Corinto porque se dio cuenta que la iglesia de Corinto, a pesar de que ya habían conocido a Dios, estaban actuando de acuerdo o muy lejos de lo que los principios bíblicos o de la que la voluntad de Dios nos enseña y nos dirige. Y Pablo en los capítulos anteriores toca temas morales de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo está ahí como que en estos capítulos anteriores diciéndoles: miren, esto que están haciendo no es el reflejo de un hijo de Dios. Si bien es cierto que es permitido y es parte de su cultura en Corinto, pero ahora ya no son ciudadanos de Corinto, ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Ahora nuestra perspectiva, nuestra respuesta responde a los principios del reino de Dios. Sí, honramos y respetamos las leyes terrenales, pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Los capítulos anteriores, Pablo está diciéndole a la iglesia: hey, dejen de andar de inmorales, y habla detalles. También dice: dejen de criticarse entre ustedes. Dice: dejen de calumniar, dejen de, es como así como más a la mexicana, ¿no? Dejen de tirarse indirectas. Pero lo que hace Pablo es no seguir escarbándole al problema. Porque creo yo que si solo nos dedicamos a escarbarle al problema, pues no llegaríamos a ningún lado. Unas personas miraríamos el 6 y otras personas miraríamos el 9. ¿Alguien ha visto esa fotografía? Y lo que Pablo hace aquí es, dice: ¿sabes qué? Necesito reenfocarlos a lo que fuimos llamados. Necesito que el enfoque, en vez de que sea entre tú y un creyente hermano tuyo, que de nuevo sea tu enfoque Jesús. Que de nuevo sea tu enfoque la cruz, tu llamado, para lo que fuiste creado. Y podemos ver aquí a un increíble Pablo escribiéndole a la amada iglesia de Corinto. Casualmente el llamado de la iglesia de Corinto es nuestro mismo llamado como iglesia local. Y podremos comprenderlo si
investigamos y leemos un poco. Vamos a iniciar con el versículo 19. Y dice el versículo 19: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Pablo, ¿quién era Pablo? Conocemos quién era Pablo. Alguien muy preparado, muy reconocido, muy famoso. Era alguien que cuando entraba Pablo, la gente sabía que Pablo había entrado. Mas sin embargo, Pablo dice: soy libre de hacer lo que quiero, pero no porque soy libre de hacer lo que quiero quiere decir que voy a hacer lo que se me da la gana de hacer. Pablo nos dice aquí el primer principio: yo voluntariamente me he hecho esclavo de todos ustedes. El día de hoy vamos a aprender 3 principios. El primero de ellos lo encontramos en este versículo: me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando se está haciendo referencia aquí a esclavo, a lo que quiere decir Pablo aquí es: me he hecho servidor de todos. Pablo, quizás pudiéramos decir, y estaríamos aquí la mayoría de acuerdo, que el recorrido y el prestigio de Pablo, la gente debería de haberle servido a él, ¿no? Mas sin embargo, Pablo dice: no, yo voluntariamente me hago servidor de todos. Yo de mí mismo, aquí lo dice, soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo, servidor de todos, para llevar a muchos a Cristo. Y de nuevo aquí está el llamado para la iglesia, porque está tocando temas morales en los capítulos pasados, y aquí ahora Pablo les está diciendo: no, se trata de llevar a otros a Cristo. Iglesia de Corinto, se trata de que ustedes lleven a otros a Cristo. Iglesia local, se trata de que ustedes lleven a otros a Cristo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos un domingo a mediodía en la iglesia, pudiendo estar en otro lugar, pero estamos aquí porque Dios quiere usarnos como un puente para traer a más personas a Cristo. Ese es el mensaje de la cruz. Esas son las buenas nuevas. Ese es el mensaje que no cambia y no debe de cambiar, ni cambiará. Es el mensaje en el que estamos comprometidos, en traer a más personas a Cristo. Sin embargo, la libertad que tenía Pablo y que tenemos tú y yo no fue gratis. Esa libertad le costó la vida a Jesús. La muerte y resurrección de Cristo es por eso que nosotros tenemos esa libertad. Pero creo yo que Pablo conocía no solamente lo que Jesús hacía, sino lo que Jesús enseñó. Tanto Jesús como Pablo nos hablan del servicio. Y lo encontramos en Mateo 20, 26 al 27. Presta atención lo que dice aquí las escrituras. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe tener más followers. Deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en esclavo o servidor. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por otros. Aquí ya comprendemos un poco más. Porque Jesús merecía caminar sobre la tierra y que todos le sirvieran a él. Era el mismo Hijo de Dios, el primogénito de la creación, el que iba a venir a rescatarnos. Tenía todas las razones para que todos los que lo rodearan le sirvieran. Mas sin embargo, Jesús voluntariamente dejó su postura y posición y quizás sus derechos para voluntariamente servir a los demás. Lo que no está diciendo aquí la Biblia, que en ocasiones hemos malinterpretado, es: tú no debes querer ser grande. Eso es soberbia. No quieras ser grande. Eso no es lo que la Biblia dice aquí.
Lo que la Biblia dice aquí es de que debes de ser grande, pero el camino a la grandeza es el servicio. De hecho, los grandes en Jesús son los que sirven a otros. Los grandes en Jesús son los que voluntariamente se ponen en segundo lugar para que alguien más vaya primero. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Y yo amo los viajes misioneros. Lo disfruto como ustedes no se imaginan. En verdad, no lo digo así, disfruto demasiado ir a un viaje misionero. Y para poder ejemplificar un poquito aquí el punto y el principio, recuerdo en una ocasión que olvido en el lugar donde estábamos, pero estábamos en un viaje. Y a cierta persona le tocaba preparar los hot dogs para los niños. Yo soy alguien que observa, soy introvertido, así que no me van a ver así como que muy así platicador, pero observo. Y estoy observando, y está que es un líder de nuestra iglesia. A esta persona le había tocado preparar los hot dogs. Y yo estoy así como que viendo el cuadro. Una persona que apenas tenía poco yendo a nuestra iglesia y era su primer viaje, estaba ahí. Y como que esa persona nueva estaba como que no sabía muy bien para dónde darle, ¿no? Y estoy yo observando. De repente veo a este líder de nuestra iglesia ya con mandil, ya había calentado las muñecas, ya había calentado los hombros para servir 200 hot dogs. Y veo a esta persona y lo observo. Resulta ser que él ve que esa persona era su primer viaje. Resulta ser que él ve que esa persona como que todavía no se sentía tan parte, pero como que sí, pero como que no. Y lo que hizo esta persona fue, este líder de la iglesia le dijo: oye, ¿puedes venir a ayudarnos a servir los hot dogs? Quizás es algo así como que nada que ver el ejemplo, ¿no? Pero los grandes en Dios van segundo. Los grandes en Dios no necesariamente son los que aparecen en la fotografía siempre. Los grandes en Dios no son necesariamente los que predicamos aquí cada domingo. De hecho, no. Los grandes en Dios son los que voluntariamente sirven a los demás y los que han decidido menguar para que otros brillen, para que otros crezcan. Así que el principio número uno que podemos aquí quizás estar de acuerdo todos es: sirve. Seamos servidores. Continuamos con el versículo 20 y 21. Dice Pablo: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que seguían la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. 21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Oh, qué lección nos está dando aquí el apóstol Pablo. Número uno, nos dice: sé un infiltrado. Ni siquiera digas que eres cristiano. Sé un infiltrado y sé diferente. Sirve a los creyentes y sirve a los no creyentes. Sirve a todos. Ayuda a la persona que tengas enfrente. Cada oportunidad que tú tengas de servir, sirve. Y también le dice a los cristianos maduros: a pesar de que ustedes tienen la libertad de hacer lo que sea, hagan lo correcto. A pesar de que ustedes tienen la libertad de decir lo que sea, digan lo correcto. Voluntariamente hago lo correcto para que mis acciones no sean de tropiezo para un nuevo en la fe. Eso es ser esclavo. Eso es ser servidor de los demás. Esa es la cultura del reino de Jesús. Ahora, Pablo podía convivir con los judíos y podía convivir con los gentiles. Esto no es sencillo, esto es muy complejo. Si lo pudiéramos contextualizar un poco, aunque no es así,
Pablo convivía y caía muy bien con los no cristianos y caía muy bien con los cristianos. Regularmente no sucede así, ¿no? Y Pablo nos dice: no seas de ninguno de los dos bandos, sé del bando de Cristo. No seas ni de derecha ni de izquierda, sé del bando de Cristo. Sigue a Jesús, sirve a los demás, haz lo correcto, está ahí. Pablo nos sigue dando dirección. Y a pesar de que Pablo convivía y pasaba mucho tiempo con los judíos y hacía lo que los judíos hacían, y a pesar de que Pablo pasaba mucho tiempo con los gentiles, lo que no cambiaba era el corazón, porque Pablo sabía quién era él en Cristo. Pablo sabía quién lo había llamado. Las circunstancias externas de estar con los judíos o con los gentiles o con los griegos no cambiaban su corazón. Él sabía en dónde él estaba parado y quién es el que lo había llamado y quién es el que lo había puesto ahí. Encontré este escrito que me gustó mucho, no encontré el autor, pero dice: Pablo buscó ganar gente para Cristo a través de ser sensible a sus necesidades e identificarse con ellos. Escucha esto: deberíamos intentar alcanzar gente donde están ahora y esperar ver los cambios después. Por cierto, Dios no nos llamó a cambiar a nadie, ni siquiera tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Nuestro trabajo es ser iglesia en donde ya estamos, que ustedes saben que esa es una de nuestras frases más célebres de nuestra iglesia, para alcanzar a otros. Dice que Pablo buscaba algo que es como si Pablo nomás está viendo cómo conectar con alguien para llevarlo a Jesús. Está buscando cualquier mínima abertura para entablar una conversación con alguien, para después de esa conversación presentarle a Jesús. Ese es Pablo. No desaprovechaba ninguna oportunidad. Pero el primer principio que podemos aprender aquí es de que Pablo servía. Y el siguiente principio, que no lo vemos así como con la palabra clara, pero miramos el principio, es de que Pablo sabía, número 2, respetar. De lo contrario, Pablo no podía estar ni con los, si se imaginan, o sea, ni pudiera estar ni con los judíos ni con los gentiles. Pablo sabía respetar. Debemos de respetar a las personas que no piensan igual que nosotros. Debemos de respetar a nuestra familia. ¿Qué es el respeto? Es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o algo y al que se le reconoce valor social o especial, lo opuesto a la arrogancia. Los hijos de Dios deberíamos de ser las personas que más respetamos a nuestro prójimo. No fuimos llamados para mencionar lo mal que estaban las personas y yo estoy bien y ellos están mal. Si Pablo podía convivir entre los judíos y los gentiles, es porque él respetaba a ambos. Me recuerda un poco a Jesús, no sé ustedes. ¿Por qué la gente que no tenía a Dios en su corazón quería estar con Jesús? Porque él los amaba. Él los miraba más como víctimas del pecado, más que victimarios. Yo quiero ser una persona que si en mi trabajo, en la empresa en donde estoy yo, lejos de decir, híjole, ahí viene Manuel, puedan estar cómodos conmigo. No desde una perspectiva de que yo soy superior y los tengo que cambiar a todos, sino desde la perspectiva de servirles y respetarles. Que cuando llega a Glocal, a la iglesia también, que mis características sean el servicio y el respeto.
Si quieres tú marcar una diferencia, respeta. Respeta a tus padres, respeta a las personas que piensan diferente de ti, respeta a los que toman decisiones diferentes a las que tú tomarías, respeta a tus mayores, escúchalos, respeta a tus líderes. Cuando digo líderes me refiero a líderes, si ya sea en el trabajo, tus líderes en la iglesia o cualquier persona que te lidera, porque de esa manera a las personas que tú lideras te respetarán a ti. ¿Quieres marcar una diferencia? Respeta. Sigo con el versículo 22 y 23. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos, y esto es lo que les decía, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible. ¿Recuerdas la frase que teníamos? Hacemos todo por un alma excepto pecar. Hace como 10 años que nos salía esa frase, ¿no? Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Pablo encontraba las maneras de poder conectar a otros con Cristo. ¿Qué tal si una ida a los tacos es una ida de parte del Espíritu Santo para que tú le hables a alguien de Dios? Vamos a los tacos. Ustedes ya desayunaron, yo les digo que, pero cualquier oportunidad, estás haciendo fila para pagar el mandado y ves a alguien, el Espíritu Santo te dirá si desde una pregunta de cómo estás o buen día, guiada por el Espíritu Santo, esa persona está encontrando a Jesús. Y estamos bien distraídos por todos los problemas que nosotros tenemos que no se van a ir, pero el llamado es ese. Hagan lo que sea por alcanzar a otros a Jesús. Compartan la buena noticia, busquen la manera que sea para que sea una oportunidad para conectar con ellos. Pablo es increíble. Pablo tiene recorrido, conocimiento, tiene doctorados en todas las universidades del entonces, puede entablar conversaciones con quien sea, literal, creo que de lo que sea. Mas sin embargo dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. Yo no entendí muy bien y tuve que investigar un poquito más a qué se refería cuando decía con los débiles. Cuando Pablo hace referencia a los débiles, lo que está haciendo referencia es a las personas que no tenían tanto conocimiento como él. Supongamos que Pablo se está refiriendo quizás a alguien que nunca fue a la escuela, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y Pablo dice, cuando estoy con alguien que no tiene tanto conocimiento, hago todo lo que sé, hago toda la experiencia, lo hago al lado. En Filipenses dice, todo lo tiro como basura. Y dice, para presentarles el mensaje de la cruz de la manera más sencilla y simple que lo puedan comprender. En otras palabras, Pablo nunca llegó con arrogancia con alguien. Pablo nunca vio para abajo a alguien, al igual que Jesús. Jesús no estimó, ¿qué dice? El ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y vino y estuvo como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros y murió y resucitó. Pablo tenía todas las etiquetas para caminar con la frente muy en alta y que la gente le sirviera. Sin embargo, Pablo el evangelio lo llevaba a la mesa. Pablo el evangelio lo llevaba a una cena. Pablo llevaba el evangelio entre medio de un café, de un té. Escuchaba a la gente, escuchaba sus necesidades, se interesaba por ellos, estaba con ellos. Y para alcanzar a ellos, él se puso en su misma perspectiva y contextualizó
Y lejos de verse como el gran maestro que lo es y lo era, decidió hablar el lenguaje que ellos hablaban para alcanzarlos a ellos también. Y eso me lleva a la tercera y última característica. Qué buen timing, qué buen timing. Tercera y última característica. La primera, ¿cuál fue? Ya se me olvidó. Y se les olvidó a ustedes. Bueno, dejen volver a empezar el sermón, joven. Sirve. Número 2, respeto. Y la número 3 es humildad. Porque, como les decía, no llegó ni con arrogancia ni con prepotencia como los religiosos de su época, que a todo mundo le decían cómo tenían que vivir porque ellos estaban bien y todos estaban mal. Fue humilde, de perfil bajo, muy similar a Jesús. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias, escucha esto, de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. Alguien humilde es alguien que sabe que no lo sabe todo. Alguien humilde es que sabe que tiene limitaciones y debilidades. Pablo, al igual que Jesús, vivió humilde. Miraba a las personas desde su misma perspectiva, nunca creyéndose superior, nunca sintiéndose más, sino humilde. Versículo 24, casi termino, y 25. ¿No se dan cuenta de que es una carrera? De que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. La oratoria de Pablo es impresionante, porque Pablo les está hablando en un lenguaje que ellos mismos están entendiendo. Y les digo por qué. Porque en Corinto estaban muy familiarizados con las carreras, olimpiadas y muchas otras disciplinas y prácticas que se llevaban a cabo en ese entonces. A mí hoy salí como con esta idea. No sé si alguien ya lo ha escrito antes, perdón. Pero esto fue algo que dije en la primera reunión. Esta es como Jesús tuvo parábolas. Esta es una parábola de Pablo, para que pudieran comprender. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí está contextualizándose, está hablando el lenguaje que la iglesia de Corinto hablaba. Así tanto amaba Pablo a la iglesia, así tanto amaba Pablo a Dios, así tanto amaba Pablo a las personas. Y Pablo les dice que están en una carrera, de que estamos en una carrera. Tú estás en una carrera. No es la carrera de la salvación, porque si tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tú ya eres salvo. Pero estás en la carrera de la vida. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carrera. No quieras correr la carrera de alguien más. Corre tu carrera. Pero en unas carreras hay dos públicos, hay dos grupos: el público de espectadores y el que está corriendo. Si tú has sido un espectador, hermano, corre. Y si tú estás corriendo y estás desanimado, sigue moviéndote, sigue avanzando, no pares, sigue adelante. Quizás hay otros que en la carrera de la vida van más rápido que tú, pero lo importante es de que no desistas. Lo importante es de que no pares. La vida te presentará uno y otro desafío para que no sigas, pero el Señor está contigo.
Y si Él está contigo, tú puedes. Quizás tú eres el que va al frente de tu familia. Sigue adelante, no te canses. No te canses de luchar, no te canses de correr, no te canses de estar ahí. Prepárense. La preparación en una carrera es de igual de importante que el día de la carrera. También les dice, sean disciplinados. Pablo está hablando del dominio propio. Controla tus emociones, controla tu boca, controla tus publicaciones. Tranquilo, hermano. Y podemos resumir estos versículos en esta frase célebre que la mayoría de nosotros conocemos. La vida es un maratón, no una carrera de 100 metros. Así que corramos en pos de Cristo. Él nos irá guiando. Si tú crees que no vas a la velocidad que tú deberías de ir y que vas un poco lento quizás, pero cada paso, por muy grande o pequeño que sea, vas a ir en la dirección correcta. La clave es no detenerse, no dejar de moverse. Sigue corriendo. No eres un espectador. Dios no te salvó para que fueras un espectador. Dios te salvó para que fueras un corredor. Termino con los últimos versículos que me aterrizaron. El 26 dice: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Era muy preciso Pablo en lo que hacía. Y el 27: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está consciente que en la carrera de la vida, todo lo que él hace lo ayuda a seguir adelante o lo desvía. Corre con disciplina. Quise ejemplificar un poco estas últimas palabras de este versículo 27 y lo pongo en estas frases. Es como si un banquero ejecutivo no tiene cuenta de ahorros ni inversiones. Lo ejemplifico de esta manera, y es como si un consejero de finanzas llega a la vejez en deuda y bancarrota. Es como si un entrenador de gimnasio es un alcohólico y todos los días come comida chatarra. Es como si un electricista tiene una empresa y no tiene luz en su casa. Es como si un plomero tiene industrias de plomería y no tiene tubería en su hogar. Es como si alguien tuviera concesiones de carros y se va en taxi al trabajo. Es como si un fotógrafo profesional no tiene una foto de su familia en la sala de su casa. Es como si un consejero de parejas termina engañando a su esposa. Y hablando en primera persona. Es como si un pastor logra tener una iglesia fructífera, grande, en diferentes ciudades, llena de gente, pero perdió su familia. Así que corramos la carrera que el Señor nos ha dado por delante, que es una carrera difícil y compleja.
En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué podemos aprender de esta sesión del día de hoy? Sirve a los demás voluntariamente. Bájale 2 rayitas. A veces yo me subo al ladrillo y me mareo de volada. Tranquilo. Sirve. Respeta a los demás. No lo sabemos todo, nadie sabe todo. Y número 3, sé humilde. Cada vez que yo termino de predicar, yo solo me aterrizo y digo estas palabras. Es en serio, ni fue tan bueno ni fue tan malo. It was okay. Se trata de Jesús. Nuestra vida se trata de glorificar a Jesús. Nuestro llamado es que otros conozcan a Jesús. Nuestro llamado es buscar cada oportunidad para poder expresar el reino de los cielos, de servir cada vez que tú tengas la oportunidad de servir, de respetar cada vez que tú tengas la oportunidad de respetar, y de ser humilde y de un corazón sencillo cuando la vida te quiera en ocasiones levantar. Mi abuelita es alguien que me habla a mí. Cuando hablo con mi abuelita y con mi mamá, me siento de nuevo como de 5 años, ¿no? Y mi abuelita siempre me dice: mi hijo, lo que usted trae sobre sus hombros es muy grande. No se le olvide que lo que le cuesta años en construir lo puede destruir en un segundo. De hecho, esa fue la frase que me dijo ayer. No corro con miedo, corro con precaución, cuidando de mí, porque esto no lo dije en la primera reunión, porque ahora tengo 3 hijos que vienen siguiendo mis pasos. Ya no solo se trata de mí, se trata de ellos también. Pero el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Él no te dejará, Él no te abandonará. Y así como el Señor te rescató y está restaurando tu vida y está restaurando tu matrimonio, Él quiere que tú seas un canal y un puente para que otros puedan restaurarse, para que otros puedan encontrar el amor de Jesús y para que las demás personas conozcan el evangelio de la cruz, que son las buenas nuevas. Pablo hacía todo con tal de llevar el mensaje de la cruz. Pablo pasó por cárcel un par de veces, fue perseguido, fue golpeado, fue azotado, estuvo a punto de morir en un naufragio en un barco, pasó hambre, pasó desnudez, persecución, tristeza. Mas sin embargo, Pablo cumplió con su objetivo. Dice: ahora he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera una corona que el Señor ha preparado para mí. Mis hermanos, ese es el deseo de mi corazón: vernos con Dios, golpeados, unos que otros rengueando con cicatrices de la vida, pero peleamos la buena batalla, guardamos la fe y nos espera una corona incorruptible donde estaremos por siempre con el Señor, donde Él será nuestro Dios, nosotros seremos sus hijos. ¿Y qué creen? Todo estará bien. Que Dios les bendiga.